Crece 2023, cruzando fronteras. ¿Qué tal, amados hermanos, amadas hermanas? Este es el día 31 de nuestra campaña Cruzando Fronteras, Crece 2023. Y en los días anteriores estuvimos hablando del corazón de Dios, cómo somos llamados a alinearnos al corazón de Dios, cómo abrazar su corazón. Y la Biblia nos revela que este es su corazón, el corazón del Padre que ama de tal manera, es el corazón del Hijo que se compadece de los perdidos, y tenemos el corazón del Espíritu Santo que tiene un plan para desarrollar. El día de hoy quiero hablarte de los no alcanzados, alcanzando a los no alcanzados. Romanos 10:14 nos dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El mundo hoy tiene alrededor de 7.000 millones de habitantes. Aproximadamente un tercio de la población mundial confiesa ser cristiana, aunque la gran mayoría de ellos que confiesan ser cristianos son cristianos meramente nominales, es decir, no viven su fe ni han nacido de nuevo. El segundo tercio de la población mundial tiene la oportunidad de oír el Evangelio, pero no ha sido evangelizado, a pesar de que hay iglesias en su región. Pero hay un tercer tercio de la población mundial que nunca ha escuchado el Evangelio ni una sola vez. Y escucha esto: no tiene hoy ninguna oportunidad de oírlo. Hay en el mundo 16.000 grupos étnicos, que son grupos de gentes con idioma y una cultura común. Son distintos a los países políticos. Chile, por ejemplo, es un solo país, pero dentro de nosotros hay varios grupos étnicos. Están los Rapa Nui, los Aymaras, los Mapuches, etc. Así también hay en el mundo 238 países políticos, pero más de 16.000 grupos étnicos. Y de estos 16.000 grupos étnicos, 7.000 no han sido alcanzados con el Evangelio. Son poco más de 2.000 millones de personas. Cada día aproximadamente 66.000 de ellos fallecen sin haber oído el Evangelio. Son aproximadamente 26 millones de personas que anualmente pasan a la eternidad, no solo sin haber aceptado a Cristo, sino que sin haber oído de Cristo nunca en su vida. De estos grupos no alcanzados, la mayoría de ellos son musulmanes, con casi 1.000 millones de personas. Le siguen los hindúes, con 900 millones. Luego están los budistas, con 375 millones de personas. La gran mayoría de los esfuerzos misioneros están enfocados en países que ya han sido evangelizados, pero hay muy pocos esfuerzos por alcanzar a los que nunca han oído el Evangelio. Hay muchas barreras que se deben cruzar para llegar a ellos, muchas fronteras que se deben cruzar. La mayoría vive en países cerrados a la predicación, y eso ya es una frontera muy complicada. Otros se encuentran en lugares remotos, fronteras geográficas, y otros son hostiles a la predicación del Evangelio. La pregunta que nos hace Dios por medio del apóstol Pablo sigue vigente: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Hemos estado hablando durante esta campaña que la esencia del reino es su expansión, que no podemos contener al reino de Dios dentro de nosotros. Mientras se extiende en ti, necesariamente querrá extenderse a través de ti, llevándote a cruzar tus fronteras, tal como ocurrió con Jonás y con los discípulos. Bueno, necesitamos conocer la realidad del mundo que está más allá de nuestra realidad, más allá de nuestra realidad cotidiana. Más allá de nuestras fronteras hay hombres, hay mujeres, hay madres, hay jóvenes, hay niños, hay abuelos, comunes y corrientes, tal y como tú, tal y como son las personas que están en tu entorno. Son personas normales, con anhelos, con dificultades, tal como las tenemos nosotros aquí.
La diferencia es que muchos de ellos no tendrán la oportunidad de oír, aunque sea una vez en su vida, el Evangelio de Jesús, a menos que hagamos algo al respecto. ¿Qué es lo que debemos hacer? En los próximos días te voy a compartir algunos tips prácticos, pasos prácticos que debemos dar nosotros como hijos de Dios para darles a estas personas la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Siempre la decisión será de ellos si abrazar o rechazar a Cristo, pero les debemos la oportunidad de escuchar, aunque sea una sola vez, que Dios bajó a la tierra, se hizo hombre en la persona de Cristo para salvarlos. ¿Qué podemos hacer? Primero, no olvidarlos. Nunca olvidar que más allá de tu barrio, de tu ciudad, de tu realidad, de tu trabajo, de tu país, hay personas lejos del testimonio de Jesús. Recuérdalos en tu corazón y ámalos en tu corazón, pero también oremos por ellos. Ora por ellos. Dios nos ha insistido a lo largo de esta campaña de la importancia de la oración. Dios nos quiere levantar como sus levitas para adorar. La adoración es poderosa en el mundo espiritual, pero también para la intercesión. Recuerda que Dios no solo obra en base a necesidad, obra en base a fe, la fe expresada en la oración. ¿Cómo orar por los no alcanzados? Bueno, ora por revelación sobrenatural del Evangelio. Hemos conocido testimonios de personas, muchos testimonios, a quienes Jesús se les ha aparecido en sueños o visiones de ángeles. Oremos por esto. Oremos también para que la iglesia en el mundo despierte a la necesidad de los no alcanzados y envíe misioneros hasta ellos. Ora por los misioneros que ya están entre los no alcanzados, muchos de los cuales realizan su trabajo en secreto por las restricciones políticas que hay. Ora por los nuevos convertidos, las primeras semillas que sean fieles a Jesús y que crezcan en su fe en medio de la oposición. Muchos de los que conocen a Cristo en estos contextos son expulsados de sus familias, desheredados, son verdaderos parias en sus comunidades. Oremos por los nuevos convertidos. Oremos por el trabajo de traducción bíblica a los idiomas de esos pueblos. No es posible el crecimiento espiritual sin la palabra de Dios. Oremos, levántate como intercesor, ponte en la brecha, ora para que los no alcanzados tengan la oportunidad de escuchar el mensaje de ese Jesús que te salvó, que te rescató de las tinieblas a su luz admirable.